Bueno, creo que todos están viendo ahí el PDF que tengo yo de la corrección del ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, la dificultad, fundamentalmente, ya lo he dicho un montón de veces, la dificultad pasa sobre todo por diferenciar dato de información, ¿sí? Esa es la parte más complicada, en parte porque el uso cotidiano que hacemos de estos dos términos nos lleva a que pensemos que son más o menos lo mismo, que son sinónimos, que los intercambiamos en el uso cotidiano. Y en realidad, para esta perspectiva, son dos cosas distintas, ¿no? Los datos en el ámbito médico están asociados con cualquier observación que nosotros realizamos en el paciente, pero guardo también con esta palabra, porque yo estoy diciendo observación y alguno lo puede interpretar literal y pensar que es lo que nosotros vemos en el paciente con los ojos y no nos referimos a específicamente o exclusivamente a lo que nosotros recolectamos a través de la inspección del paciente, sino que en realidad nos referimos a cualquier aspecto del paciente que nosotros evaluemos. Todo lo que nosotros evaluamos del paciente es un dato, ¿sí? Pero también eso incluye lo que evaluamos a través del interrogatorio, es decir, todo lo que nos refiere el paciente también son datos. Por lo tanto, lo que más hacemos los médicos es recolectar datos. Sí, ese es el primer paso del método clínico, tenía que ver con recolectar datos. Sí, todo eso lo vimos en la clase respectiva. ¿Sí? Y cuando hablamos de información, lo que decimos desde esta perspectiva es que lo que hacemos es transformar esos datos que recolectamos en información cuando los interpretamos a los datos, cuando les otorgamos un significado, cuando realizamos cálculos sobre esos datos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros evaluamos esos datos, ¿sí? Los analizamos, los procesamos, los terminamos transformando en información. Entonces, en el ámbito médico y en una historia clínica, muchas veces aparecen como mezclados estos datos e información, ¿sí? Muchas veces lo que más hay son datos, ¿no es cierto? Pero hay momentos donde en la historia clínica queda redactada algunos aspectos que son información, ¿sí? Más que datos, ¿sí? Y lo mismo también cuando hablamos entre colegas. Muchas veces, cuando conversamos entre dos colegas, compartimos datos del paciente, pero a veces compartimos ya la información, es decir, esos datos ya previamente interpretados. ¿Y nosotros qué vamos a decir? Bueno, los datos, desde este punto de vista, tienen como cierta objetividad, ¿sí? Porque ya sea que surjan del interrogatorio del paciente, no dependen de última de nosotros como médicos, sino que es lo que nosotros relevamos del paciente. En cambio, cuando hablamos de interpretaciones que hacemos los médicos, ahí ya entra en juego la subjetividad, porque eso va a depender en cierta medida de qué es lo que interprete cada uno de los médicos respecto de esos datos. O sea, un mismo dato para dos médicos diferentes puede ser interpretado de dos maneras diferentes. Entonces, un profesional puede decir sobre el mismo dato, ¿no? Que el paciente está muy grave y el otro profesional puede decir, sí, está enfermo, pero no tiene tanta gravedad, ¿sí? O sea, hay que relativizar esa interpretación que realizan los profesionales de la salud, ¿sí? Bien, y por último, lo otro que había que marcar y que había que destacar en este ejercicio era los momentos de esta situación clínica donde se ponía en evidencia la aplicación del conocimiento médico. Este conocimiento médico que nosotros decimos, bueno, lo que uno estudia en la facultad, que estudia en los libros, ¿sí? que surge también incluso de la experiencia, pero sobre todo lo que surge de los libros y que te cuentan los profesores en la facultad, es en cierto sentido un conocimiento genérico, ¿no es cierto? Que no es un conocimiento aplicado a situaciones, a las situaciones reales y puntuales que después se te presentan a lo largo de la vida profesional. Entonces, la primera dificultad que uno tiene como profesional de la salud es, bueno, recordar todo ese conocimiento que uno adquirió durante la facultad, el cursado de la facultad, aplicarlo al paciente específico que te toca a vos, ¿sí? Que no es el paciente del que te habló tu profesor, no es el paciente del que te estaban hablando en el libro, es otro paciente, es otra persona, lógicamente, con sus singularidades. Entonces vos estás aplicando ese conocimiento general para resolver una situación muy concreta,
¿sí? Entonces, ahí es donde aparece el criterio, ¿no? El criterio clínico, cómo los médicos todos estudiaron más o menos lo mismo, ¿sí? Los compañeros de la UAI todos estudiaron más o menos lo mismo, sin embargo, después tienen comportamientos diferentes. Y esos comportamientos diferentes, esas conductas clínicas diferentes, son por esta situación, ¿no? De que cada uno lo resuelve de un modo ligeramente distinto. Entonces, eso era lo otro que también tenían que marcar en este ejercicio. En definitiva, en este ejercicio plantea que la situación de Daniela, de 28 años, residente en la ciudad de Rosario, soltera, que vive con sus padres y su hermana pequeña, que no estudia ni trabaja. Hasta ahí, todo esto que tenemos acá en este resumen clínico son datos. ¿Ven? Por eso está acá en mi documento, yo lo marqué de amarillo, ¿sí? Porque representan datos. ¿De dónde surgieron todos estos datos? Surgieron del interrogatorio, ¿no es cierto? Entonces, me dijo, Daniela nos dijo la edad, ¿sí? Nos dijo dónde vive, que es en la ciudad de Rosario, nos dijo el estado civil, que es soltera, nos dijo cómo es su conformación familiar, ¿no? Que vive con sus padres y su hermana pequeña, que a su vez nos dijo, le preguntamos si trabajaba o si estudiaba y nos dijo que no hace ninguna de las dos cosas. También le preguntamos antecedentes de salud, ¿no? Y antecedentes quirúrgicos. Dentro de los antecedentes quirúrgicos nos dice que le extirparon la vesícula biliar a los 23 años, ¿sí? También son todos datos, ¿sí? Nos dice antecedentes familiares, como que los padres son hipertensos y diabéticos. Nos dice cuestiones vinculadas con los hábitos, ¿sí? De ella, que no realiza ningún tipo de actividad física. Nos dice, o lo medimos nosotros, para el caso sería exactamente igual, siguen siendo datos, la altura y el peso, ¿sí? Hasta acá, todo esto son datos. Fíjense que hay un aspecto que es muy importante, porque se presta para la confusión, es que alguno podría creer que los datos son siempre numéricos, ¿sí? Y no es correcto eso, ¿sí? Si bien es cierto que la mayoría de los valores numéricos terminan siendo datos, en realidad también son datos todas estas otras palabras. O sea, el hecho de que viva en la ciudad de Rosario no es ningún número y sin embargo eso es un dato, no es una información. O de que sea soltera, o de que viva con sus padres, o que tenga el antecedente de una cirugía de vesícula. Entonces, todos esos son datos a pesar de no ser números, ¿sí? En este caso, son datos clínicos, por eso. En medicina, digamos, el concepto de dato no incluye exclusivamente a los números. Entonces, hasta acá eran todos datos que nosotros fuimos relevando, ¿sí? Que después nosotros tendremos que interpretar. Y entonces, a lo mejor algunos de estos datos terminan después teniendo alguna importancia, o a lo mejor no, a lo mejor son irrelevantes, ¿sí? Y acá se nos presenta la primera dificultad hasta cierto punto, porque aparece el índice de masa corporal, ¿sí? El índice de masa corporal, esto es medio discutible, es medio un gris, podríamos decir, en la diferencia entre dato e información. ¿Por qué? Porque algunos dicen que el índice de masa corporal, ¿de dónde surge? De relacionar la altura con el peso, ¿no es cierto? Pero estamos haciendo un cálculo sobre esos dos datos. Entonces estamos tomando dos datos, los estamos procesando y calculamos el IMC, ¿sí? Que si bien tiene también un valor numérico, en este caso le dio 33,4, pero que tiene un correlativo, ¿sí? O sea, se correlaciona automáticamente con una especie de diagnóstico, con una información, en definitiva, con una interpretación de ese dato, ¿sí? O sea, uno no calcula el IMC porque querés saber el numerito y nada más, sino porque el numerito trae implícito una cierta categorización del peso de la persona. Entonces, uno calcula el IMC para ver si la persona está con obesidad, con sobrepeso o con peso normal. Entonces, por eso algunos dicen que esto ya es, ¿sí? Si bien sigue siendo o parece eh, algo numérico, pero sigue siendo pero se transforma en una información, ¿sí? Porque está sujeto a cierta interpretación, ¿sí? En realidad está sujeto a un consenso, ¿no es cierto? El consenso actual dice que por encima de determinado valor quiere decir que el paciente tiene obesidad, ¿sí?
Pero después, en este relato, ¿no? Siguen los datos. Dice, refiere que no fuma ni consume alcohol, esto también forma parte de lo que son los hábitos, ¿sí? Que consume ibuprofeno, esto es importante, digamos, o va a ser importante después en el contexto en el que estamos, que es en un posible caso de dengue. Entonces, consume ibuprofeno para el dolor de espalda, regularmente lo consume. Entonces, eso ya nos plantea un problema, ¿no es cierto? Pero puesto así tal como está, es simplemente un dato, ¿no? Un dato de los medicamentos que consume. Y nos relata, ¿no es cierto?, que el 10 de abril consultó en la guardia por cefalea frontal, por vómitos y escalofríos, ¿sí? Todos esos son síntomas que tiene la persona, pero son datos, ¿sí? Independientemente de que, digamos, de que me los diga la persona o los evalúe yo directamente, eso no tiene importancia, porque recordemos que nosotros decimos que recolectamos datos tanto en el interrogatorio que hacemos del paciente, como en el examen físico, como en los exámenes complementarios. Entonces, todo es dato, ¿sí? O sea, interrogatorio, examen físico y exámenes complementarios, todo lo que me brinda son datos, ¿sí? No es eso el modo de diferenciar datos de información. Bueno, nos dice también que tomó ibuprofeno, o sea que sigue siendo todo eso un dato. Y acá empiezan a aparecer las primeras cuestiones que podríamos interpretar como, que podríamos relacionar con información. Nos relata que el médico de guardia realiza el examen físico, insisto, realiza el examen físico, con lo cual recolecta un montón más de datos, ¿sí? Pero acá no los menciona, esos datos que está recolectando con el examen físico, ¿sí? Lo único que nos dice es que constata la presencia de fiebre alta, ¿sí? Y acá ven que fiebre alta es una información, porque el médico en realidad no constata la presencia de fiebre alta. Lo que constata el médico o lo que evalúa el médico es la temperatura corporal. Ese es el dato. Entonces, acá lo más preciso hubiera sido que el médico dijera, ¿sí?, que constata que la paciente tiene, qué sé yo, 39 grados centígrados de temperatura corporal. ¿Mm? De hecho, eso es lo que tendría que dejar registrado en la historia clínica, que el paciente tiene 39 grados centígrados de temperatura corporal. Esto de que tiene fiebre alta es una interpretación del médico. Y si esto se lo dice el médico a otro colega, otro médico, lo primero que le va a decir es, pará, ¿qué quiere decir fiebre alta para vos? ¿Sí? Porque es súper relativo, digamos. O sea, podemos estar más o menos de acuerdo en lo que quiere decir fiebre, pero fiebre alta ya es bastante más inespecífico, ¿sí? Porque depende mucho del contexto del paciente en el que esté. Entonces, lo mínimo que te va a preguntar el colega es, decime exactamente la temperatura corporal que vos encontraste, ¿sí? Y déjame que yo juzgue si es fiebre alta o no es fiebre alta. Y acá se presenta otra situación, también media dudosa, que es que en el examen físico, el médico encuentra lesiones en la piel. Eso, sí, en cierto sentido uno diría, bueno, es medio indiscutible, digamos, que está encontrando alteraciones en la piel, ¿no? Pero fíjense que dice que las lesiones en la piel que encuentra, las lesiones en piel se describen, eh, en cierto sentido, objetivamente. Es medio un lío, no sé, ustedes lo van a ver obviamente mucho más adelante, pero se describen si son pápulas, máculas, tienen, digamos, diferentes categorizaciones dermatológicas las lesiones, ¿no? Entonces, uno las puede describir en varios aspectos. Y acá el médico, en vez de describir las lesiones en la piel, resume todo diciendo que le parecen picaduras de mosquito. Entonces, eso que sean picaduras de mosquito para este médico, claramente es una información, es decir, es una interpretación de ese médico. Puede venir otro médico, un dermatólogo, cosa que suele pasar muchas veces, viene y te dice, no, eso que vos decís que son picaduras de mosquito, en realidad son pápulas fruto de una alergia, fruto de, qué sé yo, de otra cosa. ¿Sí? Es muy habitual eso, que pase que el médico con conocimientos más generales no diferencia muy bien los distintos tipos de lesiones en la piel. Pero entonces acá al médico este se le puso en la cabeza que las picaduras estas, que las lesiones estas eran picaduras de mosquito, ¿sí? Puede que sea cierto o puede que no, ¿m? Pero eso claramente es una información, ¿sí?
Y luego, en vez de decirnos, o sea, el médico evidentemente evaluó los signos vitales, ¿no es cierto? Pero en vez de decirnos cuáles son los valores que halló de los signos vitales, es decir, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, nos resume todo eso diciéndonos que está todo normal, que tiene valores normales. Por lo tanto, esa expresión de valores normales lo que nos está dando es una información, ¿sí? Porque nos está diciendo, el médico midió todo eso, suponemos que midió todos los signos vitales y los juzgó normales. Y ya está, lo resumió en esa expresión. Entonces eso es una información. A su vez también, el médico evaluó todos los datos que recolectó y terminó haciendo un diagnóstico de sospecha, ¿no es cierto?, de dengue. Que por supuesto puede ser correcto o después puede terminar siendo incorrecto, ¿no es cierto? Pero esa sospecha de dengue es justamente el punto culmine, el punto máximo de interpretación de todos los datos que tiene que realizar cualquier médico, ¿no es cierto? Entonces, el diagnóstico, llegar al diagnóstico, llegar a un diagnóstico de sospecha, es el máximo procesamiento de datos que puede llegar a ser un profesional. Entonces, también el hecho de el diagnóstico presuntivo es también una información, lo categorizaríamos como información. Luego aparece todo un relato que dice, se recomienda no tomar ibuprofeno y solo intentar calmar la fiebre con paracetamol. Se evalúa que no hay criterios de gravedad como para internar a la paciente, por lo que se le dan pautas de alarma y la recomendación de que vuelva a consultar en caso de agravamiento de los síntomas. Todo eso, que acá yo lo marqué en celeste, es porque en ese momento es donde se pone en evidencia eso que yo explicaba al principio, esta aplicación de ese conocimiento genérico a la singularidad de este paciente. Entonces, de este paciente en este contexto, ¿sí? En el contexto del presente, en la situación de epidemia de dengue, en el que está inmerso en ese contexto epidemiológico. Entonces, en ese momento, la recomendación es que baje la fiebre con paracetamol. Si estuviéramos en otro momento en el que no hay dengue, entonces probablemente la recomendación sea que sí, que tome ibuprofeno, que tome cualquier otro AINES, digamos. A lo mejor cambia el AINES, pero estaría dentro de esa categoría. Pero a su vez también, fíjense que este médico está juzgando que según lo que encontró en el examen físico, según lo que encontró en el interrogatorio, y el paciente no tiene criterios de gravedad como para internarlo. Es una decisión súper importante, porque si vos mandás a su casa a un paciente que está grave y vos no te diste cuenta que estaba grave, el paciente puede morirse, obviamente. Entonces esto es una decisión súper importante, ¿no? Y se le da, bueno, pautas de alarma, etc. Entonces acá decimos, es donde está en evidencia esta cuestión del conocimiento, ¿no? Bueno, pero el relato clínico sigue, la paciente 5 días después regresa a la guardia y acá ya se agravaron sus síntomas, ¿sí? Ya tiene vómitos con sangre, dolor abdominal y sangrado por la nariz, ¿sí? O sea que algo que evidencia que la situación clínica se está complicando, ¿no? Pero no dejan de ser datos, en principio, ¿sí? Vómito con sangre, dolor abdominal y sangrado por la nariz son datos. Datos que entonces el médico los tiene que interpretar, ¿sí? Y otra vez, acá, cuando habla del examen físico que se le realiza en la guardia, otra vez, en vez de darnos los datos, nos da otra vez el dato ya interpretado, o sea, la información. Acá nos dice que la frecuencia cardíaca está aumentada, es decir, que tiene taquicardia el paciente, que tiene una hiperventilación y que tiene una hipotensión, ¿sí? O sea, que tiene la presión arterial disminuida. Entonces, la taquicardia, la hiperventilación y la hipotensión es un modo de expresar información, ¿sí? Estamos hablando de información, porque otra vez, el médico lo que hizo fue tomar el dato, la frecuencia cardíaca, y compararlo con el patrón de normalidad esperado para ese paciente, y juzgó que estaba por encima. Entonces, y a eso tiene un nombre específico dentro de la medicina que se llama taquicardia. Entonces, esa es la taquicardia, esa información. El valor exacto de la frecuencia cardíaca hubiera sido el dato, pero el valor no lo tenemos. Entonces, tampoco tenemos el valor
de la frecuencia respiratoria, tampoco tenemos el valor de la presión arterial. Lo que tenemos es la información o el análisis que realizó el médico. Pero a su vez también se le piden exámenes complementarios de laboratorio. Y en el laboratorio, también, en vez de decirnos el valor de glóbulos rojos, nos dice que están por debajo de lo normal. Claro, pero no sé, ¿qué quiere decir eso? Por debajo de lo normal. ¿Sí? ¿Cuántos son cuánto por debajo de lo normal están los glóbulos rojos? Y me dice, una seria disminución de la cantidad de plaquetas. Eso es totalmente impreciso, ¿no es cierto? O sea, está bien, está interpretando que tiene realmente una plaquetopenia importante. Pero si yo, por ejemplo, si me dice eso, y yo en función de esto tengo que tomar la decisión si realmente hay que internarlo por la plaquetopenia que tiene, probablemente necesito saber el valor exacto de las plaquetas. No me alcanza con que me diga, ahí, mira, es mucho lo que bajó. Porque eso, insisto, es bastante impreciso. Y bueno, finalmente, otra vez aparece la aplicación del conocimiento, ¿no es cierto? Dice que se decide internar al paciente. Fíjense que acá hay una decisión muy importante, que es que se lo interna en principio en sala general. En la primera decisión, cuando voy a internar a un paciente, es que tenés que definir si lo va a internar en sala general o en terapia intensiva. Porque también, por internarlo en sala general, podés hacer que el paciente se muera, porque en sala general no va a tener los cuidados necesarios si el paciente está realmente grave. Entonces, bueno, en este caso se decidió sala general. Se comienza inmediatamente con el tratamiento de soporte, ¿sí? Y también acá se toma otra decisión, ¿sí? Después de unos días el paciente evoluciona favorablemente y la gran decisión, que es que se le da el alta hospitalaria al paciente. Algo que también es sumamente importante porque si uno le da un alta precoz antes de que el paciente esté con la situación clínica resuelta, puede ser que después tenga alguna complicación, ¿no es cierto? Y si uno al paciente no le da nunca el alta y lo deja internado en exceso, también después puede sobreinfectarse, puede tener una infección intrahospitalaria, puede tener distintos tipos de complicaciones, además de el hecho de lo molesto que es para el paciente estar internado cuando no se justifica. Entonces, dar el alta en el momento justo también es una gran muestra, ¿no es cierto?, de que uno está aplicando realmente el conocimiento de manera pertinente y justa en el paciente y en la situación clínica que se nos presentó en ese momento. ¿Estamos? Entonces,